¿Está bien? Ahora sí. Es una sala muy formal esta. Bueno, discúlpeme, es que realmente estaba difícil llegar hasta acá y yo llegué anoche a Buenos Aires. Pensé que puedo hablar a gente que es del campo del derecho, ¿no? Que no es mi campo. O sea, mi campo, yo soy antropóloga, observar, ¿no?, la sociedad y observar también cómo funciona el derecho, eso sí. Lo que tengo para ofrecer a personas que trabajan en el campo del derecho son dos experiencias y una explicación, ¿no? Mis dos experiencias, que no tienen, también están, y podemos abrieron ustedes a una discusión, ¿verdad? Sí, porque eso es lo que siempre más me gusta, ese pensar en conversación que tiene que ver con escuchar y responder a las personas que están en la sala. Las dos experiencias en Argentina, ¿no?, son un debate que no se realizó así cara a cara, aunque podría haberse realizado y todavía es posible que lo intente, con un juez, ¿no?, con Zaffaroni, con quien mantuve una amistad durante muchísimos años y en un tiempo reciente me decepcioné profundamente. Entonces, y el otro tema es el jury al juez Rossi, que se dio en Entre Ríos hace poco más de un año. Entonces, en esos dos temas, en Argentina me vi obligada a reflexionar sobre lo que llamé, entre comillas, porque no es una expresión coloquial, sino que es una categoría que he llamado de un crimen menor. O sea, ¿por qué, cómo, por qué camino, por qué razones los crímenes contra las mujeres son un crimen menor, ¿no?, como categoría, ¿no? O sea, un crimen que no es un crimen al ciudadano, que no es un crimen a la persona. Y lo que me llevó entonces a entender que nosotras mujeres no somos personas plenas ni tampoco somos ciudadanos efectivos, por la manera en que se tienden a juzgar, por la manera en la que los jueces y fiscales tienden a ver los crímenes, no solamente los crímenes contra nosotras, sino también los crímenes perpetrados por nosotras, porque una de las noticias que he tenido hace no mucho tiempo, como alguien que no es alguien del campo del derecho, es que cuando un hombre y una mujer cometen un mismo crimen, las sentencias tienden a ser más severas contra las mujeres que contra los varones que cometen el mismo crimen que una mujer ha cometido, lo cual ya dice mucho de esa posición de no persona, de no ciudadano, o sea, esa persona que los crímenes contra ella se juzgan con menor dureza y los crímenes cometidos por ella se juzgan con mayor dureza. O sea, lo que sería una contradicción muy interesante para comprender esta no ciudadanía de nosotras. Entonces, el primer tema, y después de estos dos ejemplos, o sea, tomo esos dos ejemplos y les intento una explicación que ahí sí tiene que ver con mi trabajo como antropóloga, entonces, que tiende a mostrar el porqué de este crimen menor cuando somos víctimas y crimen mayor cuando somos autoras. Entonces, el tema con el jury del juez Rossi es el que me permite formular esa categoría, ese conjunto de palabras, y como digo siempre, el trabajo de una persona que trabaja con las ideas, un intelectual, pero entendido como intelectual es aquel que trabaja con un computador adelante o con una lapicera en la mano todo el tiempo, es la donación de palabras. ¿Qué hago yo? Me lo he preguntado muchas veces. Yo soy una persona que
cuya labor es donar vocabulario, o sea, donar palabras. A veces palabras, generalmente palabras que muestran también la limitación del derecho en su donación de palabras, como el derecho en realidad restringe palabras, restringe vocabulario, ¿no? Toda la idea de la reducción a términos, ¿no? De que todo lo que no está dicho en el vocabulario del derecho no existe en la realidad, que cualquier persona, cualquier hijo de vecino lo confirma, lo constata todos los días, ¿no? Lo que no está en esta lista de vocabulario no existe, no puede ser juzgado, no puede ser entendido, no puede ser considerado. Es la restricción de vocabulario a la cual los abogados, o sea, los operadores y las operadoras de derecho se ven limitados y limitadas. Y en el campo mío es un campo en el que yo veo a los públicos, a las audiencias ávidos por nuevas palabras, o sea, por nombrar la experiencia que necesita ser nombrada. Por eso he dicho que el trabajo mío es un trabajo de donar palabras. Las que sirven la gente las toma y las que no sirven la gente las olvida. Y es así, es muy fácil, es mucho más fácil. Entonces, en ese juicio al juez Rossi de Entre Ríos, que 73, que la Asamblea de Entre Ríos, que está compuesta por 73 organizaciones de activistas en Entre Ríos, organizaciones feministas y organizaciones de derechos LGBTI+, solicitaron a una abogada que llevara adelante el juicio al juez Rossi, que es el juicio que es al juez que liberó a Wagner, que asesinó a Micaela. De cualquier manera, Wagner iría a salir en poco tiempo. Pero era un juicio, como lo entendí y lo entendimos, ejemplarizante. O sea, mostrar que un juez no puede proceder como él procedió. ¿Cómo procedió el juez? Ignorando completamente, ignorando sumariamente los 19 informes psicosociales que recibió. Y como después, que todos unánimemente decían que no colocar a esa persona en la calle, que no estaba preparado para salir. Que nunca, ¿por qué? Porque nunca había hecho una revisión, una reflexión de su acción, o sea, de lo que había hecho anteriormente, que habían sido violaciones. Luego también supimos que el juez Rossi tampoco había acatado o de alguna manera considerado aproximadamente 70 otros informes psicosociales sobre otros casos. O sea, un juez cuyo comportamiento, cuyo perfil había sido siempre absolutamente no tomarse el trabajo de dar cualquier oído. O sea, había una cantidad de funcionarias, psicólogas y asistentes sociales pagadas por el Estado para nada. O sea, por no razón, para que su trabajo no fuera considerado por este juez. Y el otro tema es que este juez se encuadraba, y se encuadra, supongo, porque evidentemente el fiscal en el último instante nos traicionó, o sea, un fiscal que se reunió con nosotras, que nos pidió que le contáramos cómo iba a ser el encaminamiento, aceptó el caso, llevó el caso al tribunal, aceptó la formación del tribunal del jury y en el último momento, el día del juicio, traicionó y retiró el caso. Entonces, ahí tenemos el otro tema, que es el tema de la corporación masculina, ¿no? En el tribunal había una única mujer, una única jueza. Entonces, tenemos el tema también de la corporación del derecho, perdónenme que la corporación del Poder Judicial, que se llama así. ¿No? La corporación del Poder Judicial. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo es el argumento frente a un juez que adhiere a la doctrina garantista, que es la otra gran característica del juez Rossi, que tiene que ver también con mi divergencia o lo que le puedo sumar a la perspectiva garantista, con la cual
como en el caso del gran juez Zaffaroni, que como digo, tuve una amistad con él por mucho tiempo, hasta que muy recientemente, hace 2 años aproximadamente, 1 año y medio, se la retiré unilateralmente, le retiré mi amistad. Porque, claro, cuando va a tratar del Estado punitivo, cuando va a tratar de la selectividad de la justicia en lo que tiene que ver con la clase, con la raza, es exacto, es perfecto y es necesario. Coincido completamente con su punto de vista. Cuando va a pensar sobre los crímenes misóginos o los crímenes en el campo del género, se equivoca completamente. O sea, no sabe pensarlo. Y ahí el juicio mío sobre su persona es más duro todavía por su inteligencia. O sea, porque ¿cómo es posible que alguien sea tan inteligente, ¿no?, tan bien preparado, tan erudito, tan capaz para pensar un ámbito de cuestiones, ¿no?, como es la selectividad de la justicia, la injusticia de la justicia para con los pobres, para con los no blancos, ¿no?, en el campo racial, por ejemplo, y cómo puede ser tan poco inteligente, tan obnubilada, tan cerrada su inteligencia para comprender cuando a quienes nos duele somos nosotras, somos las mujeres. Entonces se vuelve más imperdonable, se vuelve inclusive más decepcionante. ¿Por qué? Y entonces, ¿por qué? Y eso es lo que voy a elaborar en el juicio a Rossi. ¿Por qué el garantismo se equivoca? Y lo que voy a hacer acá es hipersintética para presentárselos, porque ya lo tengo bastante pensado y puedo sintetizarlo. Porque por detrás del garantismo se encuentra un precepto que no está, hasta donde conozco, porque como digo, no soy jurista, por detrás del garantismo se encuentra un precepto anterior al propio garantismo, que es el precepto de la discriminación positiva, o sea, de la acción afirmativa. El garantismo es garantismo porque hay personas en la sociedad que necesitan garantías especiales. ¿Por qué? Porque no tienen garantías, o sea, los pobres y los negros, que en general son las mismas personas. Mayoritariamente, si uno ve imágenes de la cárcel, va a ver una cárcel mayoritariamente más oscura, o sea, más pobre, el negro villero, todo eso. Entonces, porque existe una vulnerabilidad racial y de clase, es necesario un pensamiento jurídico que en realidad lo que tiene por detrás es este precepto, que es el de la acción afirmativa, que es el de la discriminación positiva. Voy a discriminar positivamente, voy a darle algunas garantías a más a aquellos que sé que son discriminados negativamente por el ojo de los jueces, por el ojo de los fiscales, ¿no? Entonces, perfecto. Ahí funciona adecuadamente y tenemos intentos de, bueno, lo que ahora ha sido impedido, ¿no?, justamente la utilización, aquí hago un paréntesis, ¿no?, justamente muy precisamente el caso Micaela, pero también todo el gran bulto, la cantidad de feminicidios han sido utilizados, ¿no?, por la gestión actual, por el gobierno, y eso me consta, para intentar restringir todos los beneficios, todas las progresiones de pena. No sé cómo se llama en español, porque mi vocabulario para hablar de esto es más de portugués. No sé si le llaman progresión de pena. O sea, la libertad condicional y otros beneficios han sido restringidos, y lo sé porque fui convocada a una audiencia pública en el Senado, donde se encontraba la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y se encontraba una serie de expositores, y la propuesta era, ustedes lo deben saber, me imagino, ¿no?, restringir la libertad condicional y todos los beneficios a los encarcelados. O sea, hubo un intento que no fue tan lejos como pretendía, que era cancelar completamente la libertad condicional, cancelar completamente los beneficios de salida, pero sí la justicia se volvió más dura con toda la población carcelaria. Y hubo ahí un intento de utilizar el sufrimiento de las mujeres, de utilizar los feminicidios para perjudicar
ahí sí, a los pobres y a los negros, o sea, a los que están presos, para perjudicar al conjunto entero de la población carcelaria. ¿Entienden? Entonces ahí, por lo menos las feministas tenemos un problemita ahí, porque nosotras estamos en un camino de derechos humanos, que es el de la defensa de las mujeres, y una gran cantidad de activistas, como Cecilia Cesaroni y otros, como Pablo Gabriel Salinas de Mendoza y otros, que tienen un camino de protección de los presos. Entonces, claro, hay un garantismo necesario con relación a la población carcelaria, que es la que el gobierno intentó perjudicar utilizando el sufrimiento de las mujeres. No podemos perder nociones de contexto, ¿no? De contexto amplio, ¿no? Al entender, una de mis críticas mayores a un aspecto del feminismo es el intento de guetificar nuestros temas. Nuestros temas no son temas aislados del contexto general y de los problemas en general de la sociedad, por una razón muy importante también que no debemos olvidar, y ahora voy a cerrar este paréntesis y volver a lo que estaba hablando, que es lo siguiente: nuestras luchas no son para las mujeres, nuestras luchas no son solamente para las mujeres. Nuestros progresos como movimiento feminista son progresos de toda la sociedad y para toda la sociedad. Eso no hay que olvidarlo nunca, porque si no caemos en el gueto, caemos en la restricción del beneficio, lo cual es un error enorme. Lo que hay que defender es que nuestras luchas son para toda la sociedad, argentina, latinoamericana y mundial, porque además nuestro país tiene un protagonismo mundial, ¿no?, en las luchas de las mujeres. Somos reconocidos mundialmente. País a donde voy es país donde la gente sabe que las mujeres argentinas tienen un protagonismo en este momento de la historia. Pero no es un momento de la historia para las mujeres, sino que es un momento de la historia para todo el mundo. Porque en el momento en que nuestra situación mejora, o sea, en que cae el mandato de masculinidad, en el momento en que se modifica, cae el patriarcado, yo creo que estamos llegando a ese fin de una era, cambia la historia entera cambia por ahí. Yo creo que es la llave de la reorientación de la historia en el sentido de una época mejor, más benigna para más gente, la tenemos las mujeres y la tiene la lucha de las mujeres, pero es una lucha para todes, todas, todes, todos, y como quieran llamarlo. Entonces voy a cerrar este paréntesis en el que les expliqué lo de la audiencia pública, que me permitió entender la tentativa de uso del daño a nosotras para una política más cruel, ¿no?, con relación a esa población carcelaria pobre y negra. Y vuelvo al tema del garantismo. El tema del garantismo es que no han sido bien entendidas, y el juez Rossi, el juez López y otros jueces y fiscales no comprenden que cuando el crimen es un crimen de género, o sea, un crimen contra las mujeres o un crimen contra la población LGBTTIQ+, donde el más es lo más importante de todo, no tienen sentido de humor acá los sin reírnos no vamos a poder hacer una política femenina, no hay caso. Se invierte la necesidad de la garantía. Eso es lo que el garantismo no ha entendido y por eso no funciona para nosotras. Porque como estoy diciendo, hay un principio, un precepto de acción afirmativa por detrás del garantismo necesaria con relación a los que generalmente son condenados con rigor, los negros pobres. Pero en el caso de los crímenes de género, el agresor es el poder y la agredida es el despoder. Entonces, el precepto de acción afirmativa debe invertirse necesariamente. Y la agresora es el despoder, probadamente por estas dos tendencias que le digo, porque las condenas de los agresores a mujeres son más leves, o sea, es un crimen menor, y las condenas a mujeres por crímenes idénticos a los cometidos por los hombres son mayores, o sea, es un crimen mayor. El crimen femenino es siempre un crimen mayor y el crimen
masculino contra las mujeres es siempre un crimen menor. Entonces, eso nos muestra que en el caso de las agresiones a las mujeres, el garantismo debe funcionar en sentido inverso. Debe ser una garantía para la víctima. Yo te creo. Ese es el yo te creo. El yo te creo es exactamente esa acción afirmativa aplicada a los crímenes contra las mujeres. Te creo de entrada. ¿Por qué? Porque no serás creída. Porque ya sé que como denunciante tenés una vulnerabilidad particular, que es llevar un cuerpo de mujer. Y nosotras, el ojo público sospecha del cuerpo de mujer. Solo basta tener un cuerpo de mujer para entrar al espacio público y entrar bajo el ojo de la sospecha. Y eso cualquier mujer que nace, al día siguiente ya se va enterando de que va a tener que pensar cómo va a presentarse ante el ojo público, ¿no? Sobre todo las mujeres en el campo del derecho, ¿no? El esfuerzo por vestirse, ¿no? El esfuerzo por la presentación del, ¿no? La presentación del sí mismo, la presentación de la persona al ojo público requiere un cuidado especial, un gasto especial, una inversión especial, porque siempre habrá una vulnerabilidad ante ese ojo, una sospecha. Y ese ojo de sospecha, yo lo he teorizado recientemente y lo he visto en mis trabajos con violadores, por ejemplo, ¿no? El violador es un sujeto moral por excelencia, es un sujeto moralizador por excelencia. Cuando lo digo la gente, sobre todo los hombres, ¡oh, no! Sí, el violador es un moralizador de la víctima. O sea, la va a decir, vos estás presa a un cuerpo de mujer y sos sospechosa moral, por eso te violo. Es rarísimo, pero es así. No es lo que imaginamos de la mente de un violador, pero es lo que he constatado con estudiantes en muchas entrevistas. O sea, y después a lo largo de mi vida, de mis otros trabajos, también he visto ese ojo moralizador. Y ese ojo moralizador es porque viene de muy lejos. En realidad, en el acto de la violación vemos la réplica de un acto inicial y fundador del patriarcado, ¿no? Que es el mito adánico. O sea, el mito adánico que no es solo la fundación de la historia de la civilización o de la sociedad judeocristiana. O sea, la mujer es vulnerable a la tentación mucho más que el hombre, se tienta y comete una inmoralidad. Eso que está en la base, en la fundación del mundo, del pueblo judeocristiano, es fundacional también, es un mito de creación con la misma estructura en una gran cantidad de sociedades en el planeta, en los 5 continentes. O sea, la fragilidad de la mujer ante la tentación, del sexo, de la pereza, en fin. Sobre todo eso, del sexo y de la pereza y de la desidia. Eso está en todas partes. Lo cuento en mi libro de las estructuras elementales de la violencia, hablo del mito de la flauta entre los Baruya de Nueva Guinea, ¿no? En los Masái de África, la mujer era dueña del rebaño, pero era laxa. O sea, no cuidaba bien el rebaño, los dejaba perder, entonces el hombre tuvo que intervenir porque se dejaba vencer por la laxitud, pereza y desidia, tuvo que tomar el rebaño. Los Pieroa de Venezuela, la mujer le gusta mucho el sexo, entonces se le tuvo que dar la menstruación para que por lo menos pare de hacer sexo 3 días al mes. O sea, pero siempre es la misma estructura, que es la vulnerabilidad moral de lo que está de ese cuerpo, Y uno lo escucha también en el violador, ¿no? Ella quería, ella le gustaba, o ella te usó una pollera muy corta, o en fin, lo que ya sabemos sobre la violación, que siempre va a ser argumentada en ese sentido adánico. Ahí es que lo voy a... Bueno. Entonces, por esa vulnerabilidad ante el ojo público, que no es de aquí y de ahora, pero sino que es con diferentes magnitudes y tamaños de todas las sociedades humanas. Ninguna de ellas trata a la mujer igual que el hombre, o sea, que al sujeto universal. En ninguna de ellas
la mujer tiene un estatus idéntico al masculino, pero sobre todo en la modernidad, donde el hombre se transforma en el paradigma del sujeto universal, lo cual no es mundial, no es universal, no es planetario, o sea, esa identificación de un sujeto emisor de verdades universales, un cuerpo capaz de emitir, ¿no?, verdades universales y verdades de interés general, ese es el cuerpo masculino. Entonces nosotras somos defectivas con relación a ese cuerpo, ¿no? Somos anomalías con relación al sujeto universal. Nunca podremos estar. Por eso los crímenes contra nosotras no son crímenes contra el ciudadano, ni son crímenes contra la persona, porque en un imaginario muy arcaico, pero sobre todo agravado por el proceso de la modernidad, por la transición a la modernidad, agravado, porque en la modernidad en el humanismo aparece el sujeto universal que antes no existía, o sea, el sujeto normal. La moda dice un problema gravísimo de derecho, porque trabaja ahí, o sea, en un mundo donde existe algo que es terrorífico, que es la normalidad. O sea, la modernidad inventa la normalidad, y una vez que la inventa, esa normalidad tiene forma, tiene cuerpo, tiene figura. Y todo lo que no es como esa figura será una anomalía. O sea, como digo en un texto relativamente reciente, la modernidad es una gran usina de producción de anomalías. Ahí la mujer pasa a ser el defectivo, el otro de ese sujeto universal, ¿no? El negro, el otro del blanco, el indio, el otro del blanco, el LGBTTI, el otro, el defectivo con relación a la matriz heterosexual, a la sexualidad normativa. Y lo más claro de ver, y el deficiente pasa a ser un anormal con relación a normal, lo que no es así en el mundo comunal, no es así en el mundo comunitario. O sea, en la normalidad es severísima la visión de la anormalidad física, la anormalidad funcional, la anormalidad de los deficientes. No es así en el mundo entero, no. A veces en muchos lugares el deficiente tiene un papel. Siempre en el mundo comunal el distinto tiene un papel y es mucho más fácil en el mundo comunal negociar la diferencia que en el mundo de la modernidad. Por eso necesitamos las leyes. Las leyes entran ahí. Las leyes entran en donde antes había una negociación mucho más fácil, ¿no?, de la diferencia. En nuestro mundo la diferencia se transforma en anomalía, la anomalía es maltratada cuando no eliminada, la diferencia representa un problema que debe ser digerido y debe ser de alguna manera convertido y absorbido por la grilla universal de referencia, de normalidad. Y lo que no es digerido y rebatido encuentra su lugar en esa grilla clasificatoria, ¿no?, que en la modernidad lo encuentra mediante el uso del derecho, mediante las leyes. La idea de identidades políticas, por ejemplo, minorías. La idea de minoría es absurda totalmente. Me di cuenta hace poco tiempo. ¿Cuánto tiempo nos curvamos a la noción de minoría? Es una manera de decir, más fina de decir anomalía o defectividad con relación al sujeto universal. Entonces, ahí está el binarismo. El binarismo está ahí, en la relación, no entre los hombres y las mujeres. Está en la estructura del patriarcado agravada por la modernidad. Está en la relación entre un sujeto universal, del cual emanan las verdades universales y los temas de interés general, y es el sujeto de la política. La politicidad está secuestrada por ese sujeto. Y sus anomalías, sus defectivos y defectivas, sus minorías, las identidades políticas minoritarias. Eso es la estructura binaria. Eso es la estructura binaria. Hasta no poder verlo y demolirlo, no vamos a poder salir de la trampa en que nos encontramos. Entonces, la cuestión del garantismo. Lo que quise hacer notar y lo que fui a percibir cuando construí mi argumento contra el juez Rossi es esa. Inclusive cuando lo empecé a hablar frente al tribunal,
me presenté con mi papel para leer esto, que el garantismo debe ir al revés y que la mujer debe gozar de garantías que la historia no le ha dado. Y entonces el el presidente del tribunal me dijo, señora, usted entiende bien lo que está haciendo acá, ¿no? Total, digo, sí, justamente lo que usted está haciendo me comprueba que lo que estoy haciendo acá está bien. Yo pensé que me iba a echar, porque me dio una furia tan grande, y le contesté así, con una ironía y de una forma tan furiosa que yo dije, este hombre tiene el poder de echarme de acá, ¿no? Y es verdad, pero no me echó, pero igual perdimos. Lo cual también comprueba la tesis, lo cual es buenísimo. Entonces me puse triste porque perdí, me puse contenta porque comprobó la tesis. Entonces, bueno, entonces eso es mi contribución. Es más largo el argumento, pero el centro del argumento es que un juez como él, lleno de buenas intenciones, pero desgraciadamente de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, tiene que comprender que en un caso en que está juzgando a un agresor de mujeres, está juzgando al poder, porque en la agresión a mujeres el agresor representa, encarna y siente que encarna y siente que debe encarnar el poder patriarcal y que el poder patriarcal es anterior a todos los otros poderes y es fundante, ¿no? Por esto mismo que le estoy diciendo acá, pero que no estaba en ese argumento, de que es fundante de la historia de una gran cantidad de pueblos distribuidos en todo el planeta, el patriarcado, no como una cultura, como a veces lo veo tratado, la cultura patriarcal, no es una cultura, es un orden político. Es el primer orden político que atraviesa toda la prehistoria patriarcal de la humanidad, desde la especiación o desde la salida del Neolítico, dependiendo del autor, o sea, cuando la humanidad se transforma en empieza su historia como la conocemos, los mitos de origen que se narran son estos mitos de subordinación de la mujer por su fragilidad moral. Comienza ahí el largo camino de la sospecha sobre las mujeres, a la cual más tarde, 500 años atrás, se le va a sumar la sospecha sobre los cuerpos no blancos. Se unen las dos con la misma estructura exactamente. Entonces, en el caso de los cuerpos no blancos, la sospecha va al acusado y se necesita el garantismo de esa forma. En el caso de las mujeres, la sospecha va a la víctima y se necesita un garantismo de camino inverso. Ese es uno de los temas que pensaba exponerles para contribuir con lo que he pensado en el campo de la justicia argentina, que es el juicio al juez Rossi. Y el otro tema es el tema de la discusión con Zaffaroni y el otro tema es el tema de mi argumento en la audiencia pública en el Senado contra el intento de pasar una ley que suprimiría la libertad condicional. Eso está todo en internet, ¿no? Bien. El otro tema es la cuestión que yo veo que es el error zaffaroniano, por decir así, que es no poder salir de la idea de que los crímenes contra las mujeres son crímenes de la intimidad. Es un error. Por eso es absolutamente indispensable afirmar que el orden patriarcal es un orden político, no una cultura de las épocas, del tiempo, del presente, no, es un orden político. Por lo tanto, los crímenes patriarcales son crímenes plenamente públicos, son plenamente políticos. Si no, caemos en el error zaffaroniano de hablar del macho alfa y cosas así. No, lo que pasa es que la reducción de la mujer es fundamental, y eso lo estamos viendo en el presente claramente. Es fundamental para todo el edificio de los poderes. Todo el edificio de los poderes, todas las desigualdades económicas, políticas a lo largo de la historia, se fundan y replican el orden patriarcal que es fundacional, que está en el cimiento de todos los otros poderes. Para mí hoy, yo lo he afirmado eso por mucho tiempo, desde 1993,
y desde 2003, sobre todo por escrito con la primera edición de las estructuras elementales de la violencia. Pero hoy lo puedo afirmar con más tranquilidad porque nuestros antagonistas de proyecto histórico, o sea, los enemigos de las mujeres, han salido a la calle en 10 años, muy rapidito, mientras nosotras venimos trabajando en este último periodo, desde Simone de Beauvoir hacia acá, 70 años de reflexión feminista, 70 años de llenar estanterías enteras de las librerías físicas y virtuales, las más grandes estantes de las librerías con el trabajo intelectual, la reflexión y también la lucha de las mujeres, la crítica feminista al derecho, importantísima, quizás en primer lugar, que va a criticar justamente la posición de este sujeto, hombre, blanco, letrado, propietario y pater familias. No hablo de su sexualidad, hablo de que es un dueño de una familia, ¿no? Con mis hijos no te metas. ¿Qué está dicho ahí? Soy el dueño de una familia. Y mi mujer me representa en la propiedad de esa familia. No estamos en Roma, ¿no? Donde el padre tenía derecho a matar a sus hijos sin problema, ¿no? El pater familia romano podía matar uno de sus hijos, no era su propiedad, eran sus esclavos prácticamente. No estamos más en ese tiempo, ¿no? Pero ese es un argumento que sale a la calle hoy en menos de 10 años, en una década. Entonces, en una década, después de nuestros 70 años de progreso que van a dar las calles de hoy, sobre todo las calles de Argentina, que se propagan por el mundo, es impresionante cómo nuestro país, acá en la punta sur del continente, ha propagado en el mundo el pañuelo verde, nuestras invenciones, y la ha propagado ¿cómo? Porque por detrás hay, y esto no quiero dejar de decirlo, los 33 años más que viene de encuentros nacionales de mujeres sin hegemonía, sin vanguardias, plural en su interior, y esta es una característica del movimiento feminista, en la no posibilidad de vanguardizarlo, la pluralidad radical en su interior, que no, la pluralidad de deseos, ¿no? La pluralidad de metas, ¿no? De metas históricas, pero siempre desde la posición de las mujeres. Bien, música ambiental, no sé. Entonces, ¿qué decía? Del movimiento feminista como plural, que no hay vanguardia. Y las madres, otra invención argentina, que es posible hacer política desde la posición materna, que existe una politicidad femenina desde la propia maternidad. Para mí, y eso es lo último que he pensado casi este último mes, el cuidado no es un trabajo, porque si hay una página que nos sirve ahora del marxismo, del pensamiento de Marx, es la idea de trabajo alienado. O sea, cuando yo compro trabajo como mercancía, alieno el trabajo. Entonces yo, por lo menos yo, que todavía soy madre y todavía paso una noche sin dormir por serlo, aunque no son bebés, porque el tema se agrava a medida que crecen, empeora en lugar de mejorar, no vendería mi trabajo materno, no lo alienaría como mercancía de compra y venta. El sueldo al cuidado es un campo muy peligroso en el que yo tengo restricciones. Tengo restricción a la posibilidad de transformar el trabajo materno en trabajo alienado, que es una de las grandes páginas del marxismo. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es el cuidado? Es política. Y así debemos recuperarlo. Debemos recuperar la politicidad de la labor femenina. Nosotras construimos mundo ahí. Construimos, por ejemplo, patriarcas, hombres machistas, hombres no machistas, hombres trabajados o no. En fin, es un trabajo político de construcción, de incidencia en el colectivo. Incidimos en el colectivo desde esta politicidad que es otra. Las Madres de la Plaza de Mayo, gran invención argentina, también replicada en todo el mundo, está ahí también. Mostrar que existe una politicidad de las mujeres y que se puede hacer política e incidir en el colectivo desde la posición materna. Es grandioso, me salió piel de gallina al decirlo.
Entonces tenemos en Argentina un preanuncio de las marchas y de lo que estamos viendo hoy. Es un largo proceso, no aparecieron de la noche a la mañana. Entonces tenemos los 70 años de pensamiento, tenemos las luchas por 30, 40 años desde la visión de las mujeres y sin vanguardias. Para mí ese es un tema fundamental que estoy intentando pensar mejor. No puede ser apropiado, tiene otra estructura de politicidad, es pragmática y en fin, pone en primer lugar la protección de la vida aquí y ahora como sea. Para mí el pragmatismo es una característica de la politicidad de las mujeres. Bueno, y tenemos por el otro lado nuestros antagonistas de proyecto histórico que en menos de 10 años han puesto un vocabulario a circular por las calles, que es el vocabulario de con mis hijos no te metas, los derechos de la familia, la ideología de género. Es un vocabulario muy homogéneo que se expande de norte a sur muy rápidamente, sospechosamente rápido, por decir así. Y que en general tendemos a leerlo como wow, pero tenemos que leerlo con alegría, como una victoria. ¿Por qué? Porque se han desasosegado. Ese desasosiego que muestra el movimiento contra la ideología de género, que es absurdo porque como antropóloga puedo hablar del origen de la idea de género, es una categoría analítica. Es una categoría analítica que permite ver cómo la construcción de la persona masculina y femenina varía de una sociedad para otra. Entonces necesitamos hablar de género, porque se habla para demostrar que existe una diferencia de lo masculino y femenino, pero que esa diferencia tiene contenidos diferentes si vamos a Indonesia, si vamos a China, si vamos al occidente moderno, e inclusive entre países del occidente moderno, entre un país como Alemania que atravesó una guerra, Europa con las violaciones que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial, todo eso permite, se puede hablar desde una perspectiva que permite relativizar la experiencia masculina y femenina dependiendo de la sociedad de que se trate. No es ideología, es una categoría analítica. Entonces se han inventado eso, pero muy rápidamente lo han inventado, lo que demuestra su desasosiego. ¿Su desasosiego frente a qué? Su desasosiego frente a algo que quizás nosotras no habíamos percibido suficientemente bien. Frente al hecho de que estamos tocando un punto neurálgico de la reproducción del patriarcado y por lo tanto de la forma en que ese patriarcado se replica en todos los otros poderes, económico, político, etc. Bélico. Sin patriarcado no hay guerra, no hay mandato de masculinidad. Es el mandato de masculinidad lo que ofrece la mano de obra bélica en las guerras informales de nuestro continente, el Triángulo Norte de América Central, México, Colombia, y está bajando, o sea, las guerras mafiosas, las guerras pandillescas, ¿no? La estructura pandillesca de control de la sociedad. O sea, eso recluta unos jovencitos formateados por el mandato de masculinidad que en algunos casos, como he visto en El Salvador, donde trabajé durante el año pasado, durante meses junto a la Policía Nacional Civil, hay unos niños que para decirse hombre tienen que decir que ya han matado a los 12 años. ¿Por qué? Porque necesitan decirse hombres. Entonces, si demolimos, si desmontamos el mandato de masculinidad, no hay más esta mano de obra disponible para las guerras de todo tipo. Y necesariamente la historia cambia. ¿Sí? Entonces, esta idea de que los crímenes contra las mujeres son crímenes que reproducen un orden político patriarcal, no voy a tener mucho más tiempo, no sé cuánto tiempo. Bien, entonces reproducen ese orden político patriarcal que dice que el hombre tiene que ser capaz de algunos actos, que son actos de crueldad, de muerte, de insensibilidad, de baja empatía, de callo, para poder ser hombre. O sea, el hombre debe titularse hombre. Y el título de hombre viene de algunas pruebas. Y esas pruebas son de este tipo. La capacidad bélica, o sea, la potencia,
una de las 7 potencias. La potencia sexual, la potencia bélica, la potencia física, la potencia económica, la potencia intelectual, el profesor, la potencia política y la potencia moral, el juez, el legislador, que aunque a veces seamos mujeres, somos numéricamente menores y también somos capturadas por el patriarcado de la posición. Es casi imposible no dejarse capturar por el patriarcado de la posición institucional. Entonces no basta ser mujer, no basta, ¿no? Hay que tener trabajo de género, o sea, elaboración de qué significa la posición institucional. Si no, caemos en los errores de muchas juezas y legisladoras que piensan y actúan políticamente, moralmente, como hombres, ¿no? Entonces, ese es el tema de la cuestión del error de pensar la violencia contra las mujeres como una violencia de la libido, del deseo, de la sexualidad. No son crímenes sexuales, son crímenes por medios sexuales, ¿no? Y ahí yo uso a veces un ejemplo que viene de la justicia también, que es el voto en disidencia de la jueza Cecilia Medina cuando se juzga el caso del campo algodonero de Ciudad Juárez en Santiago de Chile. Fue el tribunal presidido por una jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la jueza chilena Cecilia Medina, y después del juicio en 2009, ella coloca su voto en separado. ¿Por qué? Es un tema complejo, pero porque el tribunal se niega a considerar que esos crímenes sexuales que llevan a la muerte a esos 8 esqueletos que son encontrados en el campo algodonero de Ciudad Juárez, que sean crímenes también de tortura. El tribunal no acepta que se trate de crímenes de tortura. Solo acepta que fueron crímenes sexuales hasta la muerte contra esas 8 mujeres. ¿Por qué no acepta que fueron crímenes de tortura? Porque el crimen de tortura es un crimen plenamente público al ciudadano, a la persona, a un cuerpo humano. Al no aceptar, y ella vota en separado, no acepta la plenitud de la ciudadanía, no acepta la plenitud de la persona agredida, sino que acepta solo que su agresión tiene que ver con el campo de la libido, de su sexualidad, de su cuerpo de mujer. Eso es muy importante recordarlo, porque es de ahí que tenemos que salir y es de ahí que tenemos dificultad en salir, ¿no? Entonces, mi indignación con el texto que salió en página 12 de Zaffaroni, que se llama Feminicidio, hace ya unos 2 años, y le contesto en las 12, es que él va a verlo nuevamente dentro del tema libidinal, y como él es un Foucaultiano, o sea, el ojo del Estado en la intimidad de las personas le molesta. En eso yo coincido, creo que es cierto. Es cierto, o sea, el Me Too no es el ni una menos. El Me Too pertenece a una sociedad, a una historia cuyo proceso de colonización y constitución de la República es muy distinto, Estados Unidos, que nuestro proceso de comunicación, de colonización y de fundación de la República. El Me Too se dirige al Estado, se dirige al pedido del Estado en la intimidad de los cuerpos. Yo estoy de acuerdo con que eso no es lo nuestro y que no debe ser por ahí nuestro movimiento y nuestro proceso de soberanía sobre la vida nuestra, de las mujeres. El nosotras menos no va en esa dirección de vivir con un abogado dentro de la almohada, o abajo de la almohada, o dentro de la funda. Yo al feminismo de los Estados Unidos le llamo feminismo pilgrim, que quiere decir el feminismo de la historia de los peregrinos fundadores, puritanos. Es un feminismo puritano.
En el nuestro, lo voy a decir muy brevemente, yo creo que, por ejemplo, en las escuelas secundarias, que he frecuentado en este último tiempo bastante, algunas escuelas secundarias y he escuchado los testimonios de madres también y recibo cartas de madres de estudiantes secundarios, yo creo que se está dando una catástrofe de género. O sea, donde los niños y las niñas, los jovencitos y las jovencitas están perdiendo la capacidad de gestionar su sexualidad cara a cara y frente a frente, cuerpo a cuerpo. Entonces es un fenómeno que no tengo la respuesta, pero que debemos observar mejor. Y la meta es que vuelvan a conseguirlo. La meta es que vuelvan a conseguir las niñas decir no y los muchachos decir te quiero. Y también las niñas aceptar cuando no son queridas y los muchachos también aceptar cuando no son. Una cosa que era natural, y esa naturalidad de la interacción se ha perdido completamente. Hay que entender por qué. Yo no soy capaz de explicar el por qué, pero sí creo que se ha perdido un gran bien, que es la confianza entre muchachos y chicas muy jóvenes, ¿no? Entonces, cuando el abuso, el acoso coincide también con una desigualdad institucional, un profesor, una alumna, un jefe a una subordinada, o sea, cuando hay a la desigualdad de género que ya existe, porque existe el patriarcado, se le suma, se le agrega la desigualdad de poder institucional, ahí sí tenemos necesariamente que acudir a la justicia. Ahora, cuando el problema se da en la incapacidad de gestionar su deseo y su no deseo, cuerpo a cuerpo, de los muchachos, ahí es necesario recolocar esa capacidad de gestión entre ellos. O sea, que las niñas crezcan en su poder y en su soberanía sobre su cuerpo y sobre su deseo por ellas mismas, como grupo también, como grupo social. Si entra el Estado ahí a resolver el problema, es un desastre, es una calamidad, que es lo que estamos viendo, es la catástrofe de género, en la cual muy rápidamente les digo, yo separo lo que es el escrache de lo que es el linchamiento moral. Quizás eso pueda tener una utilidad contarlo aquí. El escrache en la Argentina, en nuestra tradición, es muy importante, pero tiene un juicio popular. Cuando uno escucha a las hijas y hijos que prepararon los escraches, va a ver que la preparación de un escrache tuvo un juicio popular por detrás. Cuando el Estado falló, o cada vez que el Estado falla en hacer justicia, la gente juzga, continúa juzgando, y ese juicio tiene un formato. Como nosotras en la antropología jurídica sabemos que existe un pluralismo jurídico, por lo tanto sabemos que existe una variedad de justos procesos. El escrache tiene un tipo de justo proceso que implica un tiempo muy largo, a veces hasta un año, la entrevista a testigos que pueden decir de forma certera que ese fue el genocida, que esa fue la persona que torturó a tales personas, luego una entrevista a muchos vecinos de ese personaje y después sí la sentencia, el escrache. Eso es además una garantía que todas las personas que trabajan en el campo de derecho la conocen muy bien. La posibilidad de que se escuchen ahí voces divergentes. Tiene que existir la posibilidad de la divergencia, por lo tanto, tiene que haber un tiempo. El otro es el linchamiento moral sumario. Linchamiento es siempre sumario, o sea, inmediato. Ahí casi siempre se acierta, pero el margen de error que existe coloca en jaque, coloca en riesgo todo el avance del movimiento feminista que hemos hecho hasta acá. No puede existir ese margen de error, no puede existir. Entonces, lo sintetizo de esta forma. Escrache sí, linchamiento no. Bueno, entonces volviendo al tema de la libido, no son crímenes de la libido, son crímenes del poder. Y que al ejecutarse refrendan y sustentan un gran edificio de otros poderes. Por eso nuestros antagonistas del proyecto histórico han salido tan rápidamente a la calle a frenarnos, porque estamos tocando un punto neurálgico de la reproducción del patriarcado y con eso de la reproducción de todos los poderes. Y el último tema, rapidísimo, solamente lo voy a mencionar. Ya lo dije, bueno, la masculinidad es una corporación, tiene una estructura corporativa. Significa que tiene dos características centrales. Una es, la primera característica es que la lealtad corporativa es el valor supremo.
más importante que el valor de la vida, de la propiedad, de la dignidad, de todos los otros valores, la lealtad corporativa. En segundo lugar, es que es internamente jerárquica. Este producto del patriarcado, que es el mandato de masculinidad y la corporatividad masculina, se replica como un cáncer, hoy en día más que nunca, en las instituciones que actúan dentro de la sociedad. Por ejemplo, esta aquí. Por ejemplo, el Poder Judicial. Por ejemplo, la academia, la mía. Por ejemplo, la policía, todas las Fuerzas Armadas, la mafia. Todas esas son organizaciones que tienen la misma estructura que la masculinidad, que es la estructura corporativa, de la corporación. Por alguna razón, hacia el presente las corporaciones se han ido cerrando, se han ido consolidando, se han ido cementando más que nunca antes. Y la sociedad lo vive como un cáncer. Voy a dejar ahí. Bueno, a ver si este anda, sí. Bueno, agradecerte, Rita, por tus palabras, siempre un pensamiento que nos interpela, todo, digamos, las formas de nombrar, como dijiste, las categorías que utilizamos para pensar, cómo entendemos los problemas, la forma de vincularnos, lo que entendemos por politicidad. Y creo que en esta conferencia tocaste muchísimos de estos temas y principalmente, ¿no?, para las operadoras y operadores de la justicia y del derecho, pensar el tema del garantismo creo que es importantísimo. Pensar cómo tiene que haber una reinversión de la mirada, ¿no? Si el garantismo siempre es invertir esas relaciones de poder en favor del más vulnerable, como en el caso de los crímenes de género, la más vulnerable y la más vulnerabilizada es la mujer y hacia ahí tiene que ir la protección. Y como siempre, bueno, el acento, y que creo que nunca es suficiente, en lo que es el sistema patriarcal, porque creo que es algo que muchas veces reflexiono, que en el ambiente en el que estamos, nosotros todos más o menos estamos de acuerdo, más o menos, ¿no? Lo empezamos a hacer como un sentido común, pero en realidad no es el sentido común. El sentido común que nos encontramos afuera es un sentido común de la reproducción de las desigualdades y de el reforzar todo el tiempo las lógicas del sistema, ¿no? Bueno, eso es algo que digo mucho, pero cuidado. Un juez es una cosa justamente que lo digo. Un juez tiene el mismo sentido común que un carnicero, que un verdulero, que un relojero, que un físico, que un químico, porque cuando va a juzgar, juzga con su sentido común de género. La mujer es una víctima posible, esperable, y es una criminal abominable. O sea, ese es el sentido común de cualquier persona de la sociedad. Bueno, yo quería dar unos minutitos para que pudieran intervenir, hacer preguntas lo más cortitas posibles, porque tenemos poco tiempo y así escuchamos muchas voces. No sé cómo, si alguien me puede ayudar. Bueno, a ver. Dale. Aquí sale en la grabación. Perdón. Un gusto escucharla, doctora. Consulta, el tema del garantismo no me quedó del todo claro. Entiendo que es un concepto a desarrollar y que excede la idea de esta jornada, pero ¿en qué se traduciría en concreto esta inversión del garantismo? Por ejemplo, en ese caso concreto, ¿no le tendrían que haber dado la libertad anticipada? Sí. Porque el garantismo da garantías al preso. ¿Por qué? Digamos, si estuviéramos en una sociedad donde todo el mundo, todos los ciudadanos tuvieran garantías, no sería necesario el garantismo. Y la verdad es redundante la idea de garantismo. La ley da garantías a todos los ciudadanos, pero necesita de una doctrina que enfatice el garantismo para recordar que existen personas que van a tribunales y que
no van a tener esas garantías, no van a contar con las garantías del sujeto padrón, del sujeto normal, porque son poco educadas, y son poco educadas porque son pobres, y en general son pobres también porque son negras. Porque no hemos trabajado la cuestión del racismo, ¿no? Necesitamos, algunos grandes juristas como Zaffaroni sí la ha trabajado. La colonialidad, ¿no? La colonialidad del sistema penal. Pero, cuando se trata de la agresión de género, la garantía no debe ir para el agresor, para el que está siendo juzgado. Debe ir para la víctima, porque ella es la que es vulnerable frente al tribunal, frente al juez, frente a los fiscales. No, eso no voy a decir, qué pena. Lo mismo que se traduce el garantismo al que ustedes están acostumbrados a pensar. Ustedes estudian esa doctrina dentro del derecho, ¿o no? Y bueno, de la misma forma, aplicarla al revés. Entonces, ¿a qué va a dar esa doctrina cuando aceptada por la cabeza, por la conciencia de un juez como el juez Rossi, que es garantista? O López, que es garantista. O sea, ¿en qué se traduce? Lo mismo, pero al revés. ¿No se entiende? Por lo tanto, no aplicarla en contra de la víctima. Claro, evitar colocar la sospecha o darle un beneficio de la duda mayor al agresor, como se le da, porque es lo que pasa. Miren el caso de La Manada, que ahora tomaron vergüenza, la Audiencia Real de España tomó vergüenza por el alarido mundial con relación al caso de La Manada. El caso de La Manada es emblemático, es un paradigma de lo que es un tribunal. Dijeron que la víctima tenía ganas de lo que le pasaba porque no se defendió. Si vos te defendés ante 5 hombres jóvenes que además son entrenados militarmente, porque uno de ellos por lo menos era un policía, morís. ¿Por qué vas a resistirte y enfrentar la muerte? Le están diciendo a la víctima que tenía que morir pero no dejarse violar. Eso es exactamente la ausencia de garantías para la víctima, ¿no? ¿No se entiende? Acá. Tengo una pregunta allá y 2 por acá adelante. Por acá. Sí, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, en realidad, no sé. Digamos, a mí me abre otra pregunta, digamos, el planteo que usted realiza en relación a qué hacemos con los varones que ejercen violencia. Porque si nosotros lo pensamos desde el ámbito de lo judicial, que por lo general intervenimos cuando ya se producen los hechos, y vamos al análisis de la normativa que nos permite trabajar en materia de violencia de género, encontramos que esa normativa pone el énfasis, por supuesto, en el reconocimiento de los derechos, pero también en la atención de las mujeres víctimas. Y nos dice muy poco o casi nada respecto de qué hacer con los varones, más allá, ¿sí?, de la adopción de políticas tendientes a agravar, digamos, las consecuencias en términos del encierro, ¿no? Por ejemplo, como usted decía, el tema de, digamos, las salidas transitorias o la prohibición de los métodos alternativos de resolución de conflicto. Entonces, se abre también ahí, digamos, todo un campo de, bueno, ¿qué hacemos con esos varones que, por supuesto, también, incluso creo yo la perspectiva que usted tiene, son también sujetos que sufren, digamos, o que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad atravesados también por la cuestión del patriarcado? Claro, no, ahí la respuesta no es simple. Tiene que ver justamente con mi argumento el día que fui al Senado. Nosotros tenemos... ¿Qué es la ley? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es aplicar justicia? Tenemos, por un lado, la eficacia, el tema extraordinario, maravilloso de la eficacia del derecho. Entonces, cuando un juez da sentencia, la sentencia es ejemplar. No significa que la detención, el aprisionamiento de este reo en una cárcel va a cancelar el crimen. La cárcel no va a suprimir y no suprime las agresiones de género. Me refiero a las que yo conozco, a las que yo trabajo. La sentencia es ejemplarizante. O sea, es una sentencia que, si debidamente además publicitada, porque si hay un campo que depende de la publicidad, es el derecho.
Entonces, él va con su gesto darle al derecho una eficacia retórica, pedagógica, performática, persuasiva, disuasiva. El gesto del juez, indispensable y escaso. La cárcel. La cárcel va a retirar un sujeto que probablemente reincidirá si, en el caso de Wagner, los informes psicosociales, todos decían que no salga. Todos. O sea, ahí está el otro tema. Hay varios temas que concurren a responder la pregunta. Uno, que es el principal, es que si el derecho no persuade y no disuade, no tiene eficacia material. Ejemplo, el aborto. El aborto es una ley muerta y que mata, pero que no se cumple, que nunca se cumplió. O sea, es una ley que no debería existir porque jamás, nunca alcanzó eficacia material. Solo amplía la muerte, pero la gente jamás, ni las hijas ni las sobrinas de los obispos dejan de hacer un aborto cuando la situación se vuelve desesperada. Entonces una ley muere, el derecho existe el libro donde me encanta a mí de Mauricio García Villegas sobre la eficacia simbólica del derecho, el gran jurista colombiano, hace mucho tiempo lo escribió, tiene muchísimas ediciones, me encanta, pero este campo de las eficacias diversas, porque pensamos tontamente que el derecho tiene una relación causal con las prácticas, es falso, eso no se constata, y sobre todo si analizamos el aborto, es ahí el gran ejemplo paradigmático es nuestro, es de nosotras, las mujeres. Una ley muerta, no tiene eficacia material ninguna. Nadie deja de hacer un aborto si lo necesita de verdad. Entonces, ¿qué es la ley? Tiene otras eficacias. En el caso de esa ley del aborto, va a simplemente mostrar quién tiene la lapicera para escribir las leyes en Argentina. Una cuestión de dueñidad del país. ¿Quién es dueño del país? Lo único que muestra esa ley, nada más. Entonces, ustedes los abogados tienen la obligación en hacer un análisis de la eficacia real de las leyes que existen, porque cuando una ley no persuade y no disuade, la ley no tiene por qué existir. Es muerta. Tiene efectos colaterales, pero para lo que dice que se dirige, a donde dice que se dirige, ahí no existe. O sea, es obligatorio una reflexión sobre las diferentes eficacias del derecho. Entonces, por eso ese juez está haciendo una actitud pedagógica, está diciendo esto no puede ser, y además necesita una publicidad que diga lo que pasó, ¿no? Ahora, la cárcel es una escuela de violación, de violadores, ¿no? Es una escuela de delitos, una escuela de violación sobre todo, ¿no? Y además, mi argumento justamente aquel día en el Senado fue que para que algunas agresiones contra las mujeres sean tipificables como crimen, feminicidio, violación, acoso, es necesario que la sociedad sea en su base violenta todos los días, de una forma de violencia contra nosotras que no puede y no debe, ahí estoy con Zaffaroni, nunca jamás tipificarse como crimen. Es la sociedad que, las mujeres, nosotras, el movimiento feminista, que vamos a transformar la sociedad misma. Y esa es la única manera de llegar a un control de ese tipo de crimen. Entonces, el tema del derecho es complicado acá, muy complicado. Porque la cárcel, por ejemplo, todos los violadores reinciden, se puede probar. Lo que pasa es que tenemos una cárcel que no trabaja de la manera que debería trabajar. No podemos saber, absolutamente no es posible saber si los crímenes de género son necesariamente y automáticamente llevan a la reincidencia, porque tenemos cárceles que no trabajan con los violadores de la manera que los lleve a su transformación, y ni a nadie. O sea, son cárceles que, no sé, que sirven para mostrar que los carceleros trabajan de algo, no sé. Pero no son cárceles que nos permitan probar
cómo es realmente la relación de la persona con su crimen y cómo evoluciona o cómo se transforma la conciencia de un agresor. Ahí hay un gran signo de interrogación. Por ejemplo, el caso de Finlandia, extraordinario. Cuando se hablan, Finlandia era de los países escandinavos el más violento y optan entonces por ablandar el sistema carcelario. Se vuelve menos violento. Es un caso paradigmático también de la relación cárcel-crimen, cárcel-sociedad y cárcel-reincidencia. Cuando ablandan el sistema carcelario, en Finlandia los crímenes disminuyen. O sea, cosas... entonces, bueno, yo creo que el derecho debe aplicarse como existe. Cuando las sentencias son buenas, la sociedad tiene que enterarse, tiene que saber que la sentencia es buena, y en la cárcel hay que trabajar de otra forma. No es muy esperanzosa a mí. Y que la desaparición de las agresiones depende de que se trabaje adecuadamente y sobre todo los hombres trabajen con el mandato de masculinidad. Nosotras las mujeres estamos ayudando, no es que los hombres están colaborando con nosotras, todos los días lo digo, es al revés. Nosotras con nuestro movimiento les estamos mostrando el camino a los hombres para que hagan el suyo. El FLMM, el Frente de Liberación del Mandato de Masculinidad, porque además les conviene. Porque por este orden jerárquico y abusivo que existe al interior de la masculinidad, es urgente y corporativo, es urgente que los hombres se liberen de su mandato de potencia y que puedan ser felices, ¿no? De otra forma. No sé. Bueno, muchas gracias a las organizadoras y a las panelistas. Rita, me gustaría tomar el guante de organizar la red de profesoras de la Facultad de Derecho, tal vez con las compañeras del posgrado, el debate Zaffaroni-Segato. Y podría darte todavía más argumentos. Creo que si leemos el dictamen de la reforma constitucional, de la reforma al Código Penal, en donde hay una tensión entre las posiciones de la mayoría masculina y de María Elena Barbagelata, por ejemplo, en el tema de aborto, en varios temas, ampliaría la cantidad de errores, no solo zaffaronianos, sino en general del penalismo más misógino versus una mirada feminista. En la facultad hay un grupo interesante de feministas de las cátedras de penal, del Departamento de Derecho Público Penal, que están haciendo relecturas feministas justamente del derecho penal. En este momento están trabajando estos temas, así que me parece interesante armarlo con ellas y me parece útil. Pregunta. Pero quería tener acceso a ese material, porque eso no lo conozco. Haré el puente con las compañeras, son de la red de las profesoras de la Facultad de Derecho, haré el puente de Cecilia Hopp. Sobre lo que dijiste, el debate constitucional. Sí. Las dos cosas. Pregunta. Lamento que se haya ido Kemelmacher porque me parecía interesante el diálogo de las dos. Lo que nosotros encontramos, muchas de las abogadas de la campaña del derecho al aborto, es que los antiderechos han refinado en el último tiempo, de manera muy sofisticada, la utilización de los tratados internacionales en materia de derechos humanos para los argumentos a su favor. Por eso, tal vez no puedas terminar de contestar el tema y hubiera sido útil Kemelmacher, pero no es un tema menor, porque antes eran argumentos patéticos, reaccionarios, muy evidentes. En cambio ahora la utilización del bagaje de lo que dicen los organismos de derechos humanos se ha sofisticado y eso nos pone como en una encrucijada más difícil de desmontar. Por ejemplo. No, quería si me dieras un ejemplo de un cambio. Toman los argumentos de lo que dio, o sea, los argumentos que dan la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la CEDAW, toman párrafos, los sacan de contextos y los utilizan para
defender el derecho a, no sé, la educación de tal manera, de tal otra. O sea, hay como que desmontar en un hilado más fino, ¿me entendés? Es eso lo que quiero poner sobre el tapete, que estamos analizando, sobre todo la campaña. Hay materiales en internet de algunos personajes antiderechos. Los tiene María Alicia Gutiérrez, por ejemplo, que lo vimos el otro día en la cátedra libre de aborto en las facultades sociales, pero que sería muy interesante trabajar. Quería decir algo. Tenemos una pregunta más para... Gracias. Estamos transmitiendo y entonces serían sororas si le alcanzan. Hola. Ah, sí. No. Hola, bueno, muy interesante. Realmente estoy muy contenta. ¿Dónde? Acá, hola, perdón. Me pone un poco nerviosa la cuestión del micrófono, pero bueno. Yo no soy estudiante de Derecho, soy estudiante de Antropología, por eso capaz no uso los términos que corresponden, pero entiendo de que existe todo un debate dentro del derecho sobre los delitos de violación, sobre si se considera un delito de acción pública o de acción privada. Y entiendo un poco, o sea, que si bien están buenos los argumentos de que tendría que ser de acción pública, también entiendo que quienes defienden la postura de que es de acción privada es porque es sumamente revictimizante para una mujer, por ejemplo, tener que denunciar a quien fue su violador. Yo ahora estoy haciendo acompañamiento de violencia de género, estoy trabajando con eso, y entiendo que esto es así, que hay mujeres que realmente les cuesta un montón poder llegar a hacer una denuncia por lo revictimizante que es el sistema judicial muchas veces. Nada, quería preguntarte si tenías algunas herramientas o vos más que nada qué opinabas respecto a esto como antropóloga. Bueno, no he pensado mucho en ese campo porque no es el mío, ¿no? Sí. Sí es mi campo de presionar para que se comprenda que el crimen contra la mujer es un crimen a la ciudadanía, o sea, de acción pública. Y que hace un daño impresionante no mantenerlo ahí. O sea, inclusive ahora, inclusive en los juicios de lesa humanidad. Voy a participar en uno ahora por primera vez como testiga experta hablando justamente de esto. Por mucho tiempo los juicios de lesa humanidad, justamente la cuestión de la violación como tortura, no lo vieron así, separaron lo de la intimidad en el crimen de lesa humanidad, lo separaron de los otros crímenes. Y esto es un error, o sea, ahí mismo se corrige un error. Entonces yo, si vamos a jugar a la ficción ciudadana, a la cual yo le llamo ficción ciudadana porque creo que en nuestra república, en las instituciones, hay una ficción institucional, eso es otro tema, pero si vamos a jugar y vamos a tratar de jugar bien a la ficción ciudadana, yo creo que los crímenes patriarcales deben ser considerados crímenes, como dije, a la persona política de la mujer, a la persona pública de la mujer. Y ahí, si hay problemas con personas que tienen dificultad, que tengan apoyo y formación, que se les dé la formación necesaria para que puedan verse. Ahí la mujer esa está acatando su enclaustramiento en lo íntimo y en lo... ¿Cuál es la única terapia infalible? La única terapia infalible es la política. Es politizar el trauma, politizar lo que nos hace sufrir. Esa persona tiene que tener, o sea, ¿qué quiere decir? Colectivizar el trauma.
necesita un apoyo para aprender a colectivizar su trauma, ver que no se trata de Juan Pérez y María López, se trata de dos sujetos plenamente sociales donde el agresor, el crimen que comete, y ese es un punto del feminismo, en la historia del pensamiento feminista sobre la violación, es central. Ese sujeto es un sujeto público, normal, no es ningún anómalo, no es ningún desviante, no es ningún solitario. El crimen de violación es un crimen en sociedad que lo hace una persona social y con un contenido compartido por mucha gente. Entonces, la víctima puede curarse de su crimen colectivizando su experiencia. No, yo no veo concesiones ahí posibles, lo siento, pero acepto una otra opinión. Porque, como digo siempre, antes que feminista soy pluralista. O sea, el pluralismo es la meta central de toda democracia. Una democracia que no es pluralista es una dictadura de la mayoría. Tampoco lo queremos. O sea, nuestros antagonistas de proyecto histórico son monopólicos. Una única verdad, una única vanguardia, una única manera de hacer las cosas, una única justicia, un único Dios que no admite otros. Eso es monopolio. Entonces, por eso el pluralismo es una meta central en la historia, para una sociedad sin guerra, o sea, no genocida, una sociedad donde la diferencia nos lleve al genocidio, donde es a donde lleva en general el problema de la diferencia en el mundo postcolonial moderno. Bueno, muchísimas gracias, Rita.